les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro titulado Así lo recuerdo, de Agustín Acosta Zavala, que organiza la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, presidida por el senador Adolfo Romero Lainez, en este recinto que es el Senado de la República. Para esta presentación literaria contamos con la presencia en el presidium del senador Adolfo Romero Lainez, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República. Asimismo, contamos con la presencia del senador Isidro Pedraza Chávez, presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República. Contamos con la presencia del licenciado Hugo Andrés Araujo de la Torre. Asimismo, nos acompaña esta mañana el maestro Jorge Iván Puma Crespo. Finalmente, para conformar este honorable presidium, contamos con la presencia de nuestro escritor que hoy nos presenta esta gran obra literaria, el licenciado Agustín Acosta Zavala. Señoras y señores, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes. Asimismo, agradecemos a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso. Señoras y señores, para dar la bienvenida a esta presentación, yo cedo el uso de la palabra al senador Adolfo Romero Lainez, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República. Muy buenas tardes a todos. Todos sean bienvenidos a la Casa de las y los Mexicanos, al Senado de la República. Gracias, senador Isidro Pedraza, por esa invitación y por esa preocupación para hacer que las cosas se sepan de mejor manera. Hago una cordial bienvenida a todos nuestros compañeros que están en la presidium, así también al autor de este libro, al licenciado Agustín Acosta Zavala. Gracias, licenciado. Cuando se es representante de una gran cantidad de mexicanos y mexicanas, es una obligación constitucional el poder hacer que nuestros compatriotas sepan lo que hacen cada uno de las personas. Es decir, así se escribe la historia de hombres y mujeres que hacen y tratan de sumar y hacer esa gran diferencia de lo que está pasando en cada uno de los pueblos. Y no solamente de nuestro país, sino también lo vemos a través de las noticias, que en otras partes del mundo existen personas que están comprometidas con la sociedad. Este libro da a conocer a lo que hacía ese gran esfuerzo, al que hoy se le está haciendo ese libro de recuerdos, y que fue más que nada una labor que conjuntamente fue con el senador Isidro, y como presidente de la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales del Senado, comparto esa gran emoción y esa gran responsabilidad, senador Isidro, por esa actividad que es importante decirles a todas y a todos que cuando se edita un libro, se edita con la única justificación de que se puedan dar a conocer todas las actividades que hacen los que estuvieron antes que nosotros. Es así como se escribió la historia de nuestro país, es así como nuestros héroes que nos dieron el país que hoy tenemos, el país que hoy tiene esa gran responsabilidad, tanto del Poder Ejecutivo
como el Poder Legislativo, de poder hacer esa gran tarea de que el tejido social cada día se vea más en coordinación, más unidos, porque somos mexicanos todos los que habitamos en el país que se llama México y que tiene sus colindancias desde Chiapas con Guatemala, el Río Bravo con los Estados Unidos, Golfo de México, Océano Atlántico y el Pacífico. Todos y todas somos orgullosamente mexicanos. Un servidor es del estado de Oaxaca. También tenemos héroes, como el Benemérito de las Américas, pero también tenemos esa gran responsabilidad de poder reconocer a otros héroes que dieron origen a esta gran patria que tenemos. Sean todos cordialmente bienvenidos a la Casa de las y los Mexicanos. Muchísimas gracias por estar aquí. Agradecemos el mensaje de bienvenida del senador Adolfo Romero Lainez, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República. A continuación, escucharemos el mensaje del senador Isidro Pedraza Chávez, presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República. Gracias, compañeros, bienvenidos y gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Senado de la República. Particularmente pues, le agradecemos a Hugo Andrés Araujo su presencia, nos va a platicar de esta relación de unidad que tiene en la vida con Agustín, y nuestro amigo Jorge Iván Puma también tendrá sus comentarios. Agradezco bastante al presidente de esta Comisión de Bibliotecas, compañero senador Adolfo Romero, porque ser el que materialice la intención. Nosotros podemos tener intenciones buenas o malas, pero hay alguien que tiene que ayudar a que se materialice. Y en este caso él, desde la presidencia de esta comisión. Muchas gracias, mi querido Adolfo, por esta oportunidad. Agustín había estado desde hace tiempo pensando cómo en sus mal escritos o manuscritos había estado intentando la oportunidad de tener estas memorias o recuerdos en disposición de muchos de nosotros. Tiene un tiempo que lo conozco y es un compañero que en muchos actos de los que él ha participado ha contribuido al avance democrático que en el país tenemos, pues los hemos vivido en trincheras diferentes, pero casi en la misma sintonía. Digo, hay una gran diferencia de momentos donde se viven, pero a él le tocó estar presente en Nuevo León, en los movimientos de vivienda, le ha tocado pisar la cárcel algunas veces, ha construido en el movimiento obrero, en el sector de los mineros, los sindicatos, y ha peleado por el respeto a las conquistas laborales de los trabajadores. Hoy ya no escuchamos en la calle ni de los partidos ni de nadie, creo, esa demanda salarial que teníamos antes, de salario creciente que habíamos establecido. Ya no hay la pelea por el salario. Siempre habíamos tenido esa demanda de un salario que fuera remunerador, y ahora los movimientos obreros plantean otras cosas, pero menos el salario. La demanda de tener vivienda la hemos muchas veces enfrentado. Aquí hay dirigentes de movimientos de vivienda. Muchos crecimos invadiendo predios para poder crear colonias. Algunas las logramos, algunas no las logramos. Y en este recorrer y en este camino, pues me he encontrado con Agustín, que luego a veces a mí me gusta escuchar música, y luego música de protesta, y me dice, oye, a mí no me gusta oír los volantes, porque todos esos
temas, versos, rimas que están en los volantes, en las canciones de protesta, yo los hacía en los volantes, y esta es parte de mi vida permanente y cotidiana. Y creo que ese andar de Agustín lo ha hecho que tengamos esta gran afinidad, que nos hayamos encontrado, que con él podamos compartir recuerdos desde diferentes trincheras. Y ustedes verán que en ese libro pues hay aportes en diferentes momentos de la construcción de la democracia en México. Hoy las demandas son de otro nivel, ha cambiado la perspectiva que tiene, ahora ya nos denominamos izquierda y estamos queriendo romper con viejos conceptos de filosofía de la lucha de clases, y ahora nos volvemos socialdemócratas. Y creo que mucho de lo que Agustín recupera en su libro tiene que ver con la crisis que hoy tienen los partidos. Se han olvidado de la esencia tradicional de estar vinculados con la clase obrera y con la clase campesina en nuestro país. Antes demandábamos la unidad del movimiento obrero y del movimiento campesino, y hoy nos hemos ido apartando cada vez más en las celebraciones del 1 de mayo de esta construcción de la unidad. Más divorciados, ya los movimientos son más elitistas, más concentrados en su actuar de lucha de clases, y creo que esto es lo que dice Agustín, así lo recuerdo, pues era parte de cómo nos involucramos. ¿Cómo es posible que algunos, ahora hay una gran ausencia? Ayer lo refería, miren, ayer fue el Día del Maestro, y particularmente también fue mi Día de mi Diablo, y no presumo aquí para que me feliciten, sino para que vean que coincidían dos cosas ahí, que soy profesor y soy maestro. Y entre muchas de las cosas me vieron un poema de los maestros que enseñan, y que enseñan no solamente en la escuela, sino enseñan para enfrentar la vida y transformar la vida. Y trasladando esto a la vida cotidiana, aquí hay varios maestros que nos han enseñado a abordar los problemas, convertirlos en demandas y resolverlos en la lucha social. Y creo que esa es una gran enseñanza colectiva que tenemos. Aquí hay maestros en ese sentido, y que tenemos que reconocer esos logros que nos han dado, y cada quien en su trinchera. Hugo Andrés allá desde la CNC, y bueno, cada quien en la trinchera que ha escogido, hemos ido caminando. Y miren, cuando uno tiene y comparte objetivos sociales, es fácil ponerse de acuerdo, porque coincidimos. A lo mejor no estaremos de acuerdo en algunas cosas, pero en lo fundamental coincidimos y nos ponemos de acuerdo y caminamos juntos. Pero cuando enfrentamos y proponemos cuestiones personales, intereses de grupo, ya no nos entendemos, porque yo le estorbo a alguien o alguien me estorba a mí para mis fines personales. Y por eso hemos encontrado que en la lucha, en el movimiento obrero, en el movimiento social, en el movimiento de colonos, en el movimiento indígena, hay tanta dispersión y hay tanta pulverización de la lucha social, porque a veces solamente estamos tratando de entender intereses personales. Y en el libro explica Agustín el paso de algunos luchadores conocidos que prefirieron la representación política permanente a la lucha social vinculada con la sociedad. Yo vengo de entender que primero nos construimos en organización y luego ganamos espacios de representación. Me ha costado mucho estar en esta tribuna, en este Senado, pero es a partir de la vinculación con el movimiento social, con el movimiento campesino, indígena, con colonos, con trabajadores taxistas, con la clase obrera. No tengo mayores padrinos más que los compañeros de los movimientos sociales en este país, que son los que me pusieron aquí. A ellos les debo esta presencia. No es fácil para un luchador contar con la simpatía y el padrinazgo de las cúpulas políticas de los partidos, porque luego a veces, pues como no somos de los que pensamos, de los que elaboramos teoría, de los que establecemos programas, somos los cotidianos de la lucha, a veces no, somos necesarios para que otros lleguen, pero no para encabezar. Hoy
he tenido la suerte de ocupar este espacio y he tratado de que este espacio sirva para los demás, no solamente para mí. Y por eso, en esta oportunidad que tengo de que el Senado, mi grupo parlamentario, particularmente el compañero Miguel Barbosa Huerta, nos apoye en este tema de la publicación de algunos libros, porque no todos, todo el mundo quiere también que lo apoyen, pero es pesada esta cosa, es presupuestaria también. Empezamos con Miguel, le pedimos a Zoé Robledo, que acaba de dejar esta presidencia, que nos tomó en cuenta la propuesta, y hoy con el compañero Adolfo Romero terminamos este esfuerzo. Bueno, no fue fácil, es un problema presupuestal también, y este grupo parlamentario del PRD está abierto a este tipo de opciones, de alternativas, y hoy por mi conducto la estamos materializando. Felicidades, Agustín, por esta presentación de este libro, por este logro. Aquí ya nos dirás parte cuando lo leamos, cómo lo recuerdas, cómo lo viste, cómo lo vieron. Hugo Andrés, gracias por venir. Y aquí estaremos, compañeros. Muchas gracias a todos, gracias por este tiempo que nos han dedicado. Agradecemos el mensaje del senador Isidro Pedraza Chávez, presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República. A continuación escucharemos las palabras del licenciado Hugo Andrés Araujo de la Torre, no sin antes brindarles a todos ustedes una pequeña semblanza del licenciado. El licenciado Hugo Andrés Araujo de la Torre es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado durante varias décadas como profesor universitario en la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de Coahuila y en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México. Ha sido analista en temas rurales, no solo desde las tribunas parlamentarias como legislador, sino también desde trincheras campesinas. En los años 70 participó como cofundador, brigadista y orientador de política popular, siendo también uno de los promotores del movimiento popular estudiantil campesino independiente de la comarca lagunera. Durante la década de los años 80, Hugo Andrés formó parte de la red de Convergencia Nacional Campesina, impulsando el desarrollo y la integración en varias regiones de nuestro país. Durante los años 90 inició su participación en el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina. En los últimos años ha sido miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, coordinador del Instituto de Estudios Campesinos e integrante del Seminario Universitario de la Cuestión Social. Sin más preámbulos, yo cedo el uso de la palabra al licenciado Hugo Andrés Araujo de la Torre. Muy buenas tardes. Agradezco al senador Adolfo Romero y al senador Isidro Pedraza su hospitalidad en este recinto senatorial, que también en otros años fue nuestra casa. Debo decirles que acompañar en esta tarea a Agustín Acosta, como seguramente pasó a nuestro compañero maestro Jorge Puma, nos puso nuevamente a estudiar y a reflexionar, con la ventaja de ser copartícipe en otra región de este tipo de movimientos sociales. Pero como en todos los casos, habrá que señalar
que en muchas ocasiones recordar duele o recordar también recrea. Entonces quisiera darles a ustedes algunos comentarios sobre este texto, pero antes que nada reconocer la presencia en este recinto de todos y cada uno de ustedes. Realmente me quedo gratamente sorprendido, compañeros, compañeras, de que nos acompañen en esta charla y de que junto con los senadores podamos hacer este intercambio, no solamente alrededor de un libro, sino también intercambio de experiencias. El libro, así lo recuerdo, es ante todo la historia de la vida de un militante de las causas sociales que fue y es Agustín Acosta. En él, la recreación de sus recuerdos va permitiendo explicarnos su historia, su familia, su llegada a las prácticas políticas. Pero tenemos que reconocer que el centro de su exposición gira alrededor de su integración y participación en el movimiento urbano popular de Monterrey. Es entonces la recreación de una práctica política de un activista primero universitario y más tarde popular de sus últimos 40 años. Además de este esfuerzo, él nos narra cómo llega a la participación popular a través del activismo universitario y cómo se forma en la lucha ideológica política con otras corrientes de fines de los 60 y principios de los 70. Su narración se complementa con explicarnos su participación y la de los maestros, médicos, activistas del medio universitario en el movimiento popular. Pero también Agustín se reivindica como un luchador, como lo decía el senador Pedraza, de las causas sociales de obreros, de campesinos. En la quinta parte de su trabajo recoge Agustín a lo largo de su obra su participación e integración a una corriente de pensamiento de la cual formamos juntos parte en los años 70. Es política popular, línea de masas. Va a ser a través de esta experiencia como nos va a narrar su compromiso en la lucha y las fórmulas que adoptó como dirigente social en aquellos años. El desarrollo con un método, con una concepción, lo hace Agustín, venido del medio universitario, no sin antes debatir con otras corrientes de la izquierda que coexistían en esos años. En el medio universitario, y sobre todo en Nuevo León, estaba presente fuerte la presencia de activistas de la Juventud Comunista, compañeros de la Liga Comunista Espartaco, participantes también, si estamos hablando de los 70, de activistas de lo que en ese momento un grupo consideró era fundamental, que fue la lucha armada. También hay que recordar que estamos hablando de el post-68, o sea, este texto
habla fundamentalmente de una década, la década de los 70. Pero Agustín hace además un ejercicio adicional que habla bien de él como activista y como elaborador. Recuerda a varios personajes importantes de la izquierda. Él hace un recuento de gente salida del movimiento ferrocarrilero, de actores del movimiento popular, de actores del movimiento de la tendencia democrática, de gente que para sus años de formación fueron fundamentales. Y ya nos parecía que no podía dejar ese aspecto. También nos presenta una serie de anécdotas. Ese es Agustín. Agustín habla, escribe en serio, a veces en broma, a veces irónicamente, y además cuenta anécdotas. Esta es quizá la fuerza de su libro, el ser capaz de hacer una recuperación histórica sin que domine la visión de la academia, sino domina la visión del militante, del luchador, del participante, del activista, con sus altas y bajas en el proceso social. Por eso, aprovecho para subrayarle a Agustín, cuando le hace al investigador académico, no le sale muy bien. Cuando él estudia o quiere entrar a buscar una especie de comparativo entre la experiencia del proceso del movimiento popular en Monterrey y el movimiento popular en La Laguna, del cual nosotros formamos parte, hace una recuperación donde perdemos al Agustín platicador y entra un esfuerzo de investigador. Ojalá en la segunda edición de este libro nos platique de las anécdotas que se acuerda en los años 70 de la relación La Laguna y Monterrey, y no de la investigación corta y rápida que hizo sobre La Laguna. Yo entiendo este esfuerzo que fue fundamentalmente para hacer un planteamiento. Ahí sí debo reconocerlo, que 35 años después explica y rescatamos en Agustín una opinión que a los laguneros nos tenía preocupados, que era cuáles eran las semejanzas y las diferencias en las formas de organización y participación de cuadros de política popular, brigadistas los de Monterrey, brigadistas los de La Laguna. Y ahí hace un reconocimiento al trabajo de tipo diferente que desarrollamos en la comarca lagunera. A nosotros nos corresponde reconocer que admirábamos la capacidad agitativa, la capacidad para reunir y pasar de un trabajo a otro trabajo, de un proceso de invasión a otro proceso de invasión, de una solidaridad a otra solidaridad, y en esa capacidad de comunicación que tenían nuestros compañeros de Monterrey. Otro ritmo, otras fórmulas, semejantes resultados tuvimos en la Laguna, pero hay que reconocer que en el movimiento de masas Nuevo León y en particular Monterrey dio una lección a otros movimientos que estaban simultáneos: Zacatecas, Chihuahua, Durango, Morelos, Oaxaca, por su capacidad de movilización masiva. Voy entonces
a los 3 temas que he subrayado como centrales. ¿Qué es lo que hace Agustín en su documento? Lo que subraya fundamentalmente es su integración y participación al movimiento urbano popular de Monterrey. Ese es el corazón de su texto, y creo que también para quienes estudien más adelante política popular es un referente. Fuimos una corriente de pensamiento donde lo fundamental fue la participación, la movilización, la organización, y lo secundario, crear estructuras parapartidarias o partidarias. Esa fue una de nuestras diferencias con la vieja izquierda. Ni movimiento armado, ni vida partidaria. Y exactamente cuando formamos a fines de los 70 un parapartido, entramos en contradicciones y nos dividimos. Entonces, hay en este libro, el cual yo les recomiendo que con el apoyo de los señores senadores procuren tenerlo, toda una serie de experiencias, de movimientos puntuales, de posesionarios, colonos o invasores, como les llamaban en Monterrey. Hace Agustín una recuperación puntual de cómo iniciaron con la colonia Mártires de San Cosme y cómo pasaron a sus propias invasiones, cuando inicialmente su participación y su lucha fue desde la universidad y de solidaridad, de apoyos, como estudiantes, como universitarios, y como con mucho orgullo dice, por fin invadimos nosotros. Y de ahí lo que observamos es pasar después a otra colonia, a la Genaro Vázquez Rojas, a la invasión de Tierra y Libertad, que fue el ícono allá en Monterrey, cómo formaron la colonia Revolución Proletaria, cómo formaron la colonia Francisco Villa y muchas otras colonias que escapan, pero que nos muestran un método de agitación, de convencimiento, de participación. Y al mismo tiempo que se crearon nuevas colonias por la falta de espacios para vivir, estas colonias fueron solidarias con otros movimientos sociales, el movimiento obrero, el movimiento campesino, y se convirtieron en bases sociales de apoyo para el conjunto de esos años. Y resulta que aquellos que habíamos salido del medio universitario, a veces con las ideas leninistas de que lo fundamental era el movimiento obrero, o otras con las ideas maoístas, que nos íbamos a encontrar primero que nadie con el movimiento campesino, quien nos saltó y nos avasalló fue el movimiento popular. El movimiento popular y las colonias que ahí participaron se convirtieron en base de apoyo que permitió desarrollar los otros movimientos. Creo que las lecciones que en este libro nos da Agustín son muy importantes. Y hay un elemento que yo reconozco en su escrito: el recuerdo no solamente de él y de su pequeño grupo, que aparecen casi todas, sino también el reconocimiento de quienes fueron los activistas, tanto universitarios como el reconocimiento de los activistas populares. Tiene una extraordinaria memoria Agustín y va rescatando los nombres de los compañeros. Esto casi no se acostumbra ni desde la academia o desde las obras de algunos compañeros. Este es uno de los méritos de la obra: rescatar los movimientos sociales y reconocer lo que en ellos participaron. En una parte anterior, Agustín nos da los elementos de cuál fue su formación.
fue en la lucha universitaria, fue en la lucha por la autonomía, fue en la lucha por lograr la participación de los estudiantes en los que en esos años llamaron Universidad Pueblo. Ese grupo de estudiantes, primero activistas universitarios para transformar a sus escuelas y transformar su universidad, pronto se convirtieron además en activistas del movimiento popular. Ahí en el texto está cómo se van ligando. Quizá lo más difícil en esta obra es la recuperación que hace Agustín de su participación en la corriente de política popular. ¿Por qué? Porque acordarse uno de sus compañeros, acordarse de las formas de trabajo no fue problema, sino el recordar las contradicciones que hubo en el grupo y las diferencias que hubo en el grupo. Aquí, a lo largo de la obra, no en un apartado especial, lo cual yo reconozco en este trabajo, Agustín nos va poniendo los elementos de las diferencias en lo que fue Línea de Masas, en Monterrey. Primero, cómo entró él y su grupo a participar en este movimiento, y más adelante cómo desarrolló su participación. Ahí Agustín se atreve a reconocer que parte de su problema fue haber reconocido que él era muy buen agitador, muy buen movilizador, regular organizador y regular formador de cuadros y de organización permanente en las colonias, y pidieron un apoyo a la corriente de Línea de Masas. Invitaron a quien hoy es un personaje en los procesos políticos, a compañero Beto Anaya, y a partir de ese momento aparecen en Monterrey, como es la historia en muchas regiones, dos formas de dirección: la de Agustín y la de el compañero Anaya. Es un caso excepcional Agustín. Se salió por esas diferencias que había en la dirección del movimiento popular de Línea de Masas en 1974. Pero en otra contradicción, entre otros actores también de Línea de Masas, volvió a ingresar en 76. Esto sí se llama reincidencia innecesaria. Si ya se había salido, volvió, y en 79 lo acompañamos y nos salimos todos. Pero fue otro momento de Línea de Masas. Para terminar, él recoge una serie de debates que hay entre los diferentes grupos de izquierda. Esto es muy importante porque en ese momento todos imbuidos del movimiento 68 creíamos tener la línea política muy bien agarrada y queríamos tener la verdad. El gran problema es que a veces las diferencias entre los dirigentes de las diferentes corrientes se transformaban en diferentes entre los sectores donde trabajábamos, y se generaban contradicciones, como todavía pasa ahora entre los partidos, que dividen a las comunidades, a los ejidos y a las colonias. Sin embargo, esa parte está bien ordenada y sistematizada, y el otro elemento es recoger varias experiencias que a él y a nosotros nos dejó el movimiento popular. Uno, la importante participación de las mujeres. Las mujeres, que eran hasta los procesos anteriores héroes anónimos, se convierten en actores fundamentales en las colonias. Se crean las ligas femeniles y se forman grupos de compañeras que no solamente están en las noches en las guardias para proteger la colonia, sino también en el día para ir a comisiones.
nos presenta, además del papel múltiple de las mujeres en la Comisión de Salud, en la Comisión de la Iglesia, en la Comisión del Agua, lo importante en la cohesión familiar y lo firme, ya que tenían un lote donde vivir, para no desanimarse a los primeros apretones, de donde a veces no salíamos muy bien librados la parte masculina, que luego queríamos irnos a vivir a otro lugar. Por otra parte, también hay un reconocimiento a los universitarios que se van comprometiendo permanentemente con el movimiento, a los médicos, a los ingenieros, a los cuadros de trabajo social y a los profesores. Todos ellos fueron abrevando en el brigadismo de las colonias y se convirtieron en soportes fundamentales. Y es en este proceso donde él posteriormente nos traslada a discutir ya en años recientes la importancia también de aplicar la línea de masas en lo que se refería a la política electoral. Ya esa parte no me metí yo porque conozco poco, preferí que ustedes lo lean, y solamente quiero decirles que mi recomendación para que lean este material a ustedes, que seguramente están en su ejido, en su colonia, en su grupo social participando, porque ahí pueden abrevar de una experiencia, no para trasladarla mecánicamente, porque los tiempos han cambiado, como decía el senador Pedraza, pero sí para reconocer que sobre lo que hoy se mueven ustedes es resultado de una experiencia anterior. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos los comentarios de uno de nuestros expertos, el licenciado Hugo Andrés Araujo de la Torre. Bien, señoras y señores, a continuación escucharemos los comentarios del maestro Jorge Iván Puma Crespo, no sin antes darles a todos ustedes una pequeña semblanza de nuestro ponente. El maestro Jorge Iván Puma Crespo es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de México, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Finalmente, es maestro en Historia Internacional, también por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Obtuvo el premio a la mejor tesis de la primera generación de la maestría en Historia Internacional y Comparada. Su ensayo Los Norteños, breve historia de política popular, línea proletaria, recibió una mención honorífica por el jurado del 11º Premio de Investigación en Historia y Patrimonio Cultural, titulado Israel Cavazos Garza, en el año 2015, organizado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Universidad de Monterrey. Dentro de sus publicaciones se encuentran La lucha armada en la memoria de los maoístas de política popular, Los maoístas del norte de México, breve historia de política popular, línea proletaria 1968-1979 y finalmente Maoísmos en la historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México. Sin más preámbulos, yo cedo el uso de la palabra al maestro Jorge Iván Puma Crespo. Buenas tardes, muchas gracias a los senadores por el espacio para presentar este libro de nuestro amigo Agustín. Muchas gracias al comentarista que me precedió, Hugo Andrés, y Agustín, gracias por la oportunidad de presentar tu libro. Agustín lo conozco desde hace 3 años, justamente aquí cerca nos reunimos en parte de una investigación que estuve haciendo para la maestría,
Él me habló de este texto cuando todavía no estaba publicado, me presentó una versión preliminar y durante la entrevista tratamos el tema de la historia de política popular. Podríamos decir por qué le interesaría a un joven que no participó en las luchas populares, que no es parte de esta generación, que toma conciencia política por ahí del 94. ¿Por qué nos podría interesar esto, no? Porque es relevante repasar la historia de un movimiento popular, de una organización de izquierda, en momentos históricos totalmente distintos, después de la caída del muro, después de la entrada del capitalismo en China, cuando los referentes teóricos y políticos que motivaron esta acción política están, podríamos decirlo, en un pasado que pareciera remoto o por lo menos fuera del panorama contemporáneo. Justamente por la manera en la que él nos relata esta historia, porque pareciera que una y otra vez empezamos de cero sin saber qué vino atrás, sin tener una conexión con el grupo que lo intentó antes que nosotros, del movimiento estudiantil que nos precedió. Una y otra vez se preguntan, por ejemplo, los estudiantes que protestan frente al gobierno, al Estado, ¿qué hacemos? Y esa fue la pregunta que se hicieron después del 68, militantes, jóvenes estudiantes como Agustín, como Andrés Araujo, ¿qué hacer? Hubo quienes respondieron, formemos un partido, ¿no? Y empieza la larga línea que va del Partido Mexicano de los Trabajadores y la legalización del Partido Comunista hasta el PRD. Esa es una línea. Otra línea dijo, vámonos al cerro a tomar las armas, a pelear contra el Estado directamente. Una vía que pareciera cerrada a pesar de ciertos momentos, como el 94, el levantamiento armado de Chiapas. Y una tercera línea dice no a la política entendida como la organización electoral, no a la política entendida como las armas, sino a la política con el pueblo. ¿Por qué? Porque creían que la respuesta no eran ellos como estudiantes, no ellos como parte de una pequeña élite que sabía qué era lo que se debía hacer, sino preguntar. La primera respuesta era preguntarle al pueblo qué era lo que necesitaba, qué era lo que quería, y a partir de esa pregunta y la respuesta que obtenían, actuar. Y en esa pregunta no fueron solamente damos un fin de semana, nos pasamos unas horas, vamos a ver qué pasa, sino ir con ellos, trabajar con ellos, vivir con ellos, comer con ellos, y a partir de esa respuesta y esa forma de vida hacer política. Por eso ellos hablaban de política popular, hablaban de construir las cosas con el pueblo, desde el pueblo para el pueblo. Agustín nos cuenta un pedazo de esa historia, una historia que va más allá de su experiencia personal, de la experiencia de los movimientos en Monterrey, que se reproduce con circunstancias particulares en la comarca lagunera, que se da también en Durango, que se da en Chiapas, que se da en Oaxaca, que es una organización que cuando uno rastrea su historia pareciera que son pequeños albazos de movilización sin ninguna conexión. Es más, uno voltea y dice, no, esto pasó porque tenemos un problema con el agua en Durango en el 71. Muy bien. Hay un problema estudiantil en la laguna al mismo tiempo. Hay una toma de tierras en Monterrey. Y a estos militantes, que pareciera que están desperdigados, los une un documento, los une una serie de experiencias comunes y una comunicación. Algo que pareciera que está debajo de la historia, y como dice Hugo Andrés, no hay una organización partidaria fuerte, sin embargo hay una organización, y esa organización tiene una historia, y esa historia es en la que vemos reflejada a momentos en el libro de Agustín. Un libro que también hay que decirlo, es una entrada a una historia de varios personajes. Aquí vamos a encontrar al estudiante movilizado, vamos a encontrar al colono politizado, vamos a encontrar al cura, que convencido que la palabra de Dios no es solamente una cuestión fuera de este mundo, sino en este mundo, se une a las demandas de la gente para conseguir que ese reino de Dios se realice en esta tierra. Y son las voces que Agustín, al contar su historia y al ir recuperando la historia de otros, nos va contando. Ese tipo de testimonios se nos pierden por momentos, están presentes durante
la década de los 80s, y de repente desaparecen en la euforia electoral, vuelven a desaparecer, vuelven a relucir, pero sin embargo en una luz bastante negativa en el 94, y en estos últimos 20 años se recuperan como lo que son, como una experiencia de lucha popular. Se nos ha perdido de la memoria a veces que nuestras luchas están conectadas. Agustín hace incluso algo que comúnmente no se hacen en los testimonios de los que participaron en la movilización popular desde los 70s. Nos habla de los que vinieron antes que él. Nos habla que en Monterrey la movilización popular es previa a la llegada de Política Popular, que el Partido Comunista existía en Monterrey, que ya había intentado movilizar a obreros y a colonos, y que esas experiencias de esos movimientos de los 40, 50 y 60 no son desconectados de lo que hacen ellos. Ellos encuentran esas organizaciones y se unen a ellas y se abrevan de esa experiencia. Algo que a veces se nos parece olvidar a los jóvenes cuando entramos a participar políticamente y nos encontramos con esos testimonios. Pareciera que los borramos de la memoria. Entonces por eso es importante acudir a este tipo de libros. Hay otro elemento más, la parte de, no es solamente la lucha popular en México, no solamente la lucha popular local, sino su conexión con lo que está sucediendo en el mundo. En ese momento, cuando ellos empiezan a militar, cuando empiezan a participar, son los 60, 70, todo pareciera posible. Los países africanos se acababan de descolonizar, la revolución china no tenía más de 20 años que había triunfado, de repente la efervescencia estudiantil estaba en Estados Unidos, en Francia, en el resto de América Latina, y todo era posible. Ellos son parte de esa conexión, y es una conexión que parece olvidarse cuando leemos o atendemos estos relatos, pero sin embargo está presente, ellos lo tenían presente. Ellos sabían que no estaban solos, que no era solamente lo que sucedía en su colonia o en su ciudad, sino lo que estaba pasando en ese momento en América Latina y en Europa y en África y en Asia, la guerra de Vietnam. Entonces todas esas memorias, esas luchas, son cosas que van a impactar, aunque sea de forma indirecta, en lo que van a movilizar ellos. Agustín nos cuenta su vida y lo ubica en una circunstancia histórica particular. Su libro no es un libro de historia, tampoco es una biografía, tampoco es solamente su historia, es la historia de un movimiento, y es un buen correctivo para quienes, como su servidor, escriben desde la academia y describen historia política. Muchas veces nos critican de, bueno, ¿dónde está la sustancia? ¿Dónde están las masas? Bueno, están en este tipo de relatos. Curiosamente, en un relato personal está la historia de un movimiento, y no de uno, sino de varios. Y nos recupera también palabras que parecieran estar olvidadas en nuestro vocabulario de la izquierda contemporánea, como clase obrera, lucha de clases, colonias populares, más allá de la lucha por la vivienda, sino por la dignidad y por el cambio. Creo que Agustín hace todo esto y hace algo más, entretiene. Este no es un libro aburrido, no es un libro de fechas, no es un libro de solamente cuenta un relato, sino le hace al lector gozar de este movimiento con todo y sus rupturas, con todo y sus problemas, cosa difícil de hacer, en la que varios de nosotros nos podemos declarar un poco incompetentes en esa parte, en la parte de usar una buena pluma, de entretener al lector, de hacerlo copartícipe de esta historia. Y creo que para quien se acerca desde el centro del país, también es otro correctivo. Muchas veces la historia de la izquierda mexicana, de los movimientos populares, se cuenta desde el centro de México, desde la capital, desde las universidades, desde los militantes que vivieron o participaron en el centro. Este es un relato que se cuenta desde Monterrey hablando de México, desde la vida de una persona que nace y crece y se desarrolla en la ciudad de Monterrey, pero que también participa en movimientos en la Huasteca, que también va a la Laguna, que también viene a la Ciudad de México y nos recuerda, por ejemplo, que la movilización de junio del 71 se realizó por un evento que sucede en Monterrey. Y ese tipo de conexiones se pierden en la historia general, pero se recuperan en este tipo de relatos. Creo que Agustín tiene una deuda con nosotros de emplear este trabajo,
de continuar con la recuperación de la memoria desde el punto de vista de un militante, y también un militante que por su circunstancia no tiene el problema de callar ciertas cosas, ¿no? Muchos años las historias que él cuenta estuvieron silenciadas, 30 años, por circunstancias políticas. Agustín nos reta y los reta a sus compañeros a abrir ese espacio de la memoria, una memoria que tal vez, como ya lo dijeron, es una memoria que duele, que lastima porque son sus vidas y son sus éxitos y sus fracasos, pero que es una memoria necesaria para poder entender cómo llegamos a esta circunstancia histórica particular de puntos muertos en los movimientos populares y nuevas oportunidades. Entonces los dejo con Agustín, espero que tengan la oportunidad de leer este libro, de disfrutarlo como su servidor, de hacerse preguntas y de relatar su propia historia después de leerlo. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y buenas tardes. Desde luego que agradecemos los comentarios del maestro Jorge Iván Puma Crespo. Pues bien, señoras y señores, finalmente es momento de ceder el uso de la palabra a nuestro autor, el licenciado Agustín Acosta Zavala, no sin antes brindarles a todos ustedes una pequeña semblanza de nuestro autor. El licenciado Agustín Acosta Zavala posee estudios de literatura española por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, es abogado egresado de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la misma universidad. Se inició como activista político en 1965, siendo alumno de la preparatoria, militó en el movimiento espartaquista revolucionario, organización política del norte del país. En 1971 ingresó a la corriente política popular que más tarde se convertiría en Línea Proletaria. Con esta corriente ideológica organizó un grupo de activistas que se dieron a la tarea de preparar invasiones de campesinos inmigrados a Monterrey, Nuevo León. Así surgieron colonias como Tierra y Libertad, que conformaron años más tarde el Frente Popular Tierra y Libertad. En 1975, el gobierno del estado de Nuevo León ordena su aprehensión, permaneciendo como preso político hasta el año de 1976, liberado tras una solidaria campaña de las fuerzas de izquierda. Sin más preámbulos, señoras y señores, yo cedo el uso de la palabra a nuestro autor, el licenciado Agustín Acosta Zavala. Muchas gracias. Es muy gratificante este tipo de eventos, rodeado de amigos. Aquí hay caras conocidas que con mucho afecto recuerdo porque participamos juntos en luchas. Agradezco la presencia a todos ustedes en particular. Al senador Adolfo Romero Lainas, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, por su invaluable apoyo para la edición de este trabajo que hoy presento. Al senador Isidro Pedraza Chávez por haber impulsado este esfuerzo desde que presidía la comisión el senador Zoé Robledo. Quiero agradecer a la licenciada Fabiola Elena Rosales, secretaria técnica de la misma comisión, por su diligente y disciplinado trabajo para que esta edición cuajara. Asimismo, al anterior secretario técnico, el licenciado Gómez Pananá, que participó en el equipo del senador Zoé Robledo. A mi amigo Rafael Piñeiro López, porque él estuvo detrás de este trabajo, desde acá, desde México, y es invaluable el esfuerzo y la colaboración que tuvo para con esto. Ya me dejaron un poco que decir los presentadores y los senadores. En realidad,
Entiendo que la participación de mi amigo Hugo Andrés Araujo, pues es una participación impregnada por una larga amistad y militancia conjunta desde los años 70. A mi amigo Jorge Iván Puma, recientemente lo conocí hace 3 años, pero he visto en él cómo se ha puesto a estudiar el fenómeno política popular línea proletaria con pasión, y le ha entrado a la discusión y al debate, porque en esto siempre hay imponderables, hay críticas, y el compañero Jorge Iván ha resistido lo aguerrido de las críticas, y eso es de agradecerse. Cuando muchos compañeros en Monterrey y en México, en varias partes de la República donde participé, me insistían en que plasmaran tinta y papel las experiencias que habíamos vivido, lo pensaba y lo meditaba largamente, porque decía, ¿a quién le podrá interesar mi vida? Yo creo que nada más a mis hijos, y quién sabe. Pero luego, haciendo algunos apuntes y recordando nombres, trabajos, esfuerzos, me di cuenta que muchos de mis compañeros habían muerto ya, algunos de ellos vilipendiados, algunos de ellos fueron sometidos al patético tribunal de las conciencias limpias, como le llamo yo, y pensé que no era justo, que era interesante y era obligatorio reivindicar sus nombres en ese esfuerzo, porque sin su participación no hubiéramos podido lograr lo que hicimos en ese periodo de 10 años. Yo quisiera destacar de este trabajo que realicé un aspecto que a mí me parece muy importante. Cuando se hace historia siempre se empieza de cero. Nos convertimos en descubridores del hilo negro, y resulta que nadie había hecho las cosas como las hicimos nosotros. En este trabajo reconozco que en materia de la lucha urbano-popular había líderes priistas muy queridos por las masas, muy queridos por la gente, porque eran líderes honestos, eran líderes que se preocupaban por la situación de la gente, y de ellos aprendimos. Aprendimos de los compañeros del Partido Comunista. Ellos hicieron esfuerzo, invadieron con otros métodos, con otras políticas, pero dejaron experiencia. Nosotros no partimos de cero. Cuando llegamos a la primera invasión, ya llevábamos una mochila con algunas experiencias, y sobre todo aprendimos. ¿Qué fue lo novedoso o cuál fue el éxito de nuestro trabajo? Que decidimos ir a convivir allí con la gente. A nosotros nos decían populistas, nos decían que andábamos oliendo el trasero del pueblo, y esa lucha la sosteníamos, la lucha de ideas, la lucha ideológica, con muchos compañeros. Una de las cosas que nos ha significado en Nuevo León fue que nunca tuvimos una política sectaria. Nosotros reconocíamos que el esfuerzo de toda la izquierda podía dar para infligirle nuevas y mejores derrotas al gobierno, al sistema. Ya lo habíamos probado en la universidad. En la universidad, a finales de los años 60, principios de los 70, nos unificamos las corrientes políticas de las izquierdas, los cristianos avanzados, algunos priistas progresistas que lo sabía, y unificamos fuerza y derrotamos a la derecha. Fueron cayendo como moscas escuela tras escuela. Así fue como logramos la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego vino la contraofensiva y entendimos que había que salir con banderas desplegadas, que no quería esperar la derrota sentados y buscar nuevos espacios de lucha. Fue como nos trasladamos al movimiento urbano popular. La historia ahí está en muchas revistas, en muchos periódicos,
Ahí están algunos trabajos académicos. Bueno, y esto que yo hago es un pedazo, es historia. Es historia, la platico. Alguien me dijo, tú escribes como platicas. Digo, bueno, ojalá y platique como escribo, digo, porque a veces está en chino, ¿no? Es difícil realmente, porque yo sabía que al escribir se iban a desatar los demonios, pese a que habían pasado ya casi 40 años, se podían desatar los demonios y se desataron. Este libro, en el seno del movimiento urbano popular, ha causado controversia. Ya se dieron las primeras expulsiones en el PT, ya se dieron algunas expulsiones en el Frente Popular Tierra y Libertad. Bueno, pero pues es la historia, ¿no? Ellos tienen todo el derecho y todo el tiempo de escribir su libro y platicar su historia a su modo. Veremos, ¿verdad? Porque esto es historia y tuve la precaución de no hacer afirmaciones temerarias que no estuvieran sustentadas por otros testimonios de actores que participaron en esto. Se los dejo, compañeros, porque, como dijo Jorge Iván, es un libro que se lee de corrida. Después de cada comida, lean un capítulo y van a encontrar algo ameno. Muchas gracias por estar aquí conmigo y se los agradezco. Desde luego, fuerte el aplauso para nuestro autor, el licenciado Agustín Acosta Zavala. Señoras y señores, para finalizar esta presentación literaria, yo finalmente solicito a nuestro honorable presidium sean tan amables de ponerse de pie en compañía de nuestro autor para realizar la foto conmemorativa de esta presentación literaria. Antes de que tomen la foto, de pedirle al compañero Tomás Correa que se ponga de pie, viejo líder sindical, que el día de hoy nos acompaña y acompaña aquí a Agustín. Y también le doy un saludo a nuestro compañero Juan Rieira, que hoy se encuentra presente en este evento. Gracias, Juanito, por acompañarnos. Perdón por los que no mencioné. Desde luego, invitamos a todos y cada uno de ustedes para que al finalizar esta presentación literaria, todos pasen a la entrada de este recinto, donde recibirán un ejemplar de esta asombrosa presentación. Bien, señoras y señores, para clausurar esta presentación literaria, yo cedo el uso de la palabra al senador Adolfo Romero Lainas, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República. Muchas gracias por ese privilegio. Felicitar al maestro Agustín, porque son pocas veces que se editan los libros cuando aún las personas están con nosotros. Felicitarte, Isidro, porque también fuiste parte importante. Al maestro, al licenciado Araujo también, muchas felicidades. Al maestro, gracias, porque es parte fundamental. La política debe de ser el instrumento principal para generar las mejores condiciones de vida para la población, para las familias. No debe de ser la política el instrumento que ocupan muchos que sabemos que se han enriquecido a costa del pueblo. Y aquí dijeron nombres de varios partidos. Yo sé que los partidos no son los malos. Todos los partidos tienen los mismos decálogos. PRI, PAN, PRD, MC, el que ustedes quieran. El trabajar en unidad, el trabajar por el beneficio de todos, el trabajar con honestidad,
el no defraudar a aquellos que tuvieron esa confianza cuando nos dieron los votos, pero que desgraciadamente aquellos que han ido a distintas partes, yo les puedo hablar de mi estado de Oaxaca, llegan solamente cuando necesitan el voto y jamás regresan a ver en qué les pueden ayudar a mis paisanos. Y así debe de ser en todo el país. Yo creo que no es la excepción nada más en Oaxaca. Yo celebro que parte del equilibrio que debe de existir, que son las izquierdas, las esperanzas de aquellos que menos tienen, las esperanzas de aquellos que aún no pierden las esperanzas del cambiar la vida de ellos, de sus familias, pero que muchos de nosotros le hemos fallado. Yo celebro que este libro esté al alcance de todos, para que podamos recrear, para que podamos ver nuestros orígenes, y es parte de lo que decía yo al inicio del evento. Lo que queda plasmado en las letras de los libros es parte de nuestra historia, es parte de nuestra base fundamental como partido que hoy estamos constituidos en la gran parte de la lucha de las izquierdas, y que no nada más es decir no por no. Tal vez tengamos diferentes puntos de vista, pero nuestro único objetivo se llama México, y se llaman mexicanos y mexicanas que tengan mejores condiciones de vida, hombres y mujeres que se dedican a trabajar para llevar el sustento a sus familias. Esas luchas obreras que salieron desde los años 40, 50, 60, le decía yo a Isidro, cuando hubo ese gran conflicto en el estado de Guerrero, cuando Lucio Cabañas. Yo creo que es parte de nuestra historia del México que tenemos hoy. Yo deseo con todo mi corazón que esta presentación del libro nos sirva para que muchos aquellos que no hemos reflexionado qué es lo que significa representar las izquierdas y representar a los que menos tienen, y que por desgracia son la gran mayoría de nuestro país. Quiero decirles que hace unos días hice una presentación del libro de John F. Kennedy, y decía una politóloga que solamente el 8% de la población mexicana más o menos cree en los políticos. El 8% más o menos cree. Imagínense el 92% qué piensa de nosotros. Yo creo que tenemos esa gran oportunidad de poder hacer la diferencia, de poder coincidir, de poder proponer y de poner todo nuestro mayor esfuerzo para tener un México mejor. Muchas gracias. Siendo la 13:24, doy por concluido estos trabajos y gracias por su asistencia a la Casa de las y los Mexicanos. Muchísimas gracias a todos.